Y nos olvidaremos de los textos. Empiezo por esta diapositiva. Mirad, el primer paciente con mieloma, bueno, no fue Mr. McBean, fue Sarah Neduri, fue una mujer, pero el que ha pasado a la posteridad como el primer paciente, que no sea el primero, era Mr. Alexander McBean, que entre otros lo vio Henry B.C. Jones, lo de la proteinuria de B.C. Jones, pues él vio, lo vieron 4 médicos en total. Y lo que me he puesto aquí, ¿con qué lo trataron? Le pusieron un corsé. Era un charcutero de Londres que fue de vacaciones a Gales y al saltar en una cueva no tuvo un chasquido en el pecho, se le rompió un hueso. Y entonces le pusieron un corsé, lo cual está muy bien. Le pusieron sanguijuelas, ahí no estuvieron muy acertados. Le dieron hierro y quinina, no está mal. Y le dieron opio, no está mal, para el dolor. 1846. 1958, son más de 100 años y ningún fármaco para el mieloma. Y en el 58 se descubre el melphalan famoso, ¿vale? Primer fármaco útil para mieloma, y lo descubren unos médicos rusos en plena Guerra Fría y lo publican en una revista americana, porque la ciencia tiene que estar separada de la política. En aquella época se vivía una situación muy tensa pensando en una tercera guerra civil. Y el melphalan, estoy en 1958, y hasta el año 2000 no hay ningún avance. Porque el único avance en este tiempo es el melphalan alta dosis para el autotrasplante, pero al fin y al cabo es el melphalan, que junto con los corticoides eran los 2 únicos fármacos realmente útiles. Les poníamos muchas más cosas, les poníamos ciclofosfamida, vincristina, pero los únicos que valían la pena eran realmente los alquilantes, melphalan y ciclofosfamida, y los corticoides. Y en el año 2000, la mujer de un paciente, y esta es la razón de ser de este tipo de reuniones, ¿no? Es la mujer de un paciente que en la consulta de un médico famoso empieza a indagar que su marido era refractario a todo. Habla con un médico que trabajaba en ese momento en Boston, era un fisiólogo, y le pregunta por el micromedio ambiente, que el doctor de la puerta nos ha hablado de que la célula tumoral crece en un micromedio ambiente que le da señales para que crezca más. Y ahí ha hablado también de los valles, que no sé cuánto es que las orejas iban a crecer más, yo me he tocado la oreja y las tengo mantenidas igual. Bueno, pues en ese, y ella dice, pues si los vasos ayudan a que los tumores se diseminen, un fármaco que frene el crecimiento de los vasos para que las células no, y ahí surge la talidomida. Y entonces se produce un ensayo clínico para tratar con talidomida, que era un fármaco proscrito, es el que produjo la tocomeria, los niños que nacían sin brazos, probablemente, todas cosas por esto. Y consiguieron el permiso para tratar a 5 pacientes con mieloma. De esos 5 respondieron 2, no respondió su marido, y ahí se hizo el primer ensayo con talidomida. Y a partir de aquí hay un cambio radical. Fíjense, hemos llegado al año 2000 con la talidomida. 100 años, 50 años, y aquí tenemos una década. A la talidomida le van a seguir otros inmunomoduladores, lenalidomida y pomalidomida, 2 generaciones. Bortezomib, 2003 se descubre, y al bortezomib le sigue carfilzomib y sazomib, otra generación. Y surgen luego los inhibidores de histona acetilasa, y luego surgen los anticuerpos monoclonales. Es decir, que en menos de 10 años, 8 fármacos han sido aprobados para el tratamiento de mieloma, y esto ha cambiado radicalmente la perspectiva de la vida de los pacientes con mieloma. Esto es lo que nosotros llamamos una curva de supervivencia. Para que lo entiendan, cuanto más arriba está la curva, es mejor. Porque aquí lo que tenemos es el porcentaje de pacientes vivos, y aquí es a los años. A los 10 años, cuanto más arriba está, si yo tengo por aquí la curva, quiere decir que puedo tener un 50, un 40% de pacientes vivos a los 10 años, y cuanto más... ¿Y esto qué es? Son las curvas desde el año 60 hasta el año 2010. Y como ven, cada año vamos mejorando. Y esto es muy importante, porque cada año que ganamos en su vida es una ventana más, porque puede ser un fármaco nuevo, un tratamiento nuevo, que cambie totalmente las perspectivas del futuro. La pregunta, aquí en el folleto, para la reunión esta, pone aquí la pasión que nos une es curar el mieloma. A todos los médicos lo que nos importa es curar, ¿verdad? Porque para eso nos hemos hecho medicina. Y a ustedes como enfermos,
lo que les importa es si esta enfermedad puede llegar a ser curable y en lugar de ser una enfermedad que se está cronificando, poder llegar a hacerla curable. Y esta es una pregunta que el año pasado tuvimos una respuesta a ver si estamos acercándonos a esto. Estos son dos estudios, el estudio del grupo italiano y el estudio del grupo español, dos estudios que se hicieron en el año 2005 y que por tanto tenían mucho seguimiento ya y se presentaron en el Congreso Americano del año pasado, no en este, sino en el del año pasado. Y nos permitían tener un seguimiento de más de 10 años, porque empezaron estos ensayos clínicos en el 2005. En ambos estudios, con un seguimiento ya de más de 10 años desde el último enfermo que entró, un 34 y un 24%, prácticamente un 30% de los pacientes, están libres de progresión a los 10 años. Entonces, a veces cuando yo me pregunto a los pacientes, bueno, ¿cuántos pacientes? Y el mieloma, y hablar libres de progresión en 10 años es el concepto que en cáncer se utiliza para que una enfermedad puede estar curada, si no ha progresado en 10 años, y se ha mantenido en respuesta. Entonces, quiere decir que con tratamientos del año, en este momento, solo había tezomib y talidomida. Ahora tenemos otros 7 fármacos más. Con esas circunstancias y sin tener rescates, estamos hablando de en torno a un 30% de pacientes libres de progresión a los 10 años. Y aquí yo he señalado 5 acciones que yo creo que, porque el motivo de mi charla es hacia dónde vamos, si podemos llegar a curar el mieloma. 5 acciones para poder llegar a curar el mieloma. La primera, investigar. Investigar en las características, lo que por la doctora Carrasal, las características genéticas, el micromedio ambiente, conocer mejor, sobre todo para los pacientes de mielomas de muy alto riesgo, los que no responden al tratamiento o recaen. Primer concepto, investigación. El segundo, lógicamente, erradicar cuantas más células tumorales, mejor. Tratar de que se erradique toda la enfermedad. ¿Y por qué esto? Porque miren, el mieloma es como un iceberg. Nosotros cuando les decimos, y esto pasa con casi todos, ¿con cuántos tumores pasa esto? Que le dicen a un enfermo, está en remisión completa, un aneo de mama, pero luego recae. Y ustedes dicen, ¿qué contradicción? Si estaba en remisión completa, ¿por qué recayó? Por esto, por el efecto que nosotros vemos esta parte de la enfermedad, pero no vemos el subsuelo de la enfermedad. Esas son las células residuales, la enfermedad residual. Y cuanto más se desciende la enfermedad residual, cuanto más enfermedad erradico, lo que nos han contado toda la puerta, si soy capaz de erradicar todas, pues curaría realmente la enfermedad. Y para eso necesitamos técnicas de mucha sensibilidad. Hasta hace muy poco no teníamos. Ahora tenemos, ella ya ha señalado, técnicas que nos permiten detectar una célula tumoral entre 1 millón de células normales. Eso es lo mínimo, porque hemos hablado de muchos millones de células. ¿Y por qué es tan importante eso? De nuevo vamos con las curvas de supervivencia. Estos son pacientes que tienen enfermedad residual negativa con distintas técnicas. Aquí 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, es decir, cuanto más células les queda, peor es el pronóstico. Y hoy en día no basta con estar en remisión completa, hay que tratar de erradicar, en la medida de lo posible, esa enfermedad residual. Y eso se hace mirándole la médula ósea después del tratamiento y también con el PET. Cada vez más, la gente que trabajamos en mieloma queremos tener toda la información posible después del tratamiento de la eficacia. Y intentamos ver si hemos conseguido también negativizarse el PET. Algunas veces no conseguimos erradicar la enfermedad residual y el PET sigue siendo positivo y los enfermos sí viven muchísimos años. Son casos en los cuales se ha producido una reconstitución inmune y el sistema inmune es capaz de controlarlo. Pero en la mayoría de las veces la clave está en conseguir la mayor eficacia del tratamiento erradicando la enfermedad. Tercer concepto para curar la enfermedad: detección y intervención precoz. A nadie se le oculta que en cualquier cáncer, pienso en la próstata, pienso en la mama, cualquier cáncer, detectarlo precozmente y eliminarlo es la forma de identificar. Y nos han presentado, el doctor Amutio introdujo que existen como 3 estadios en estas enfermedades: las ganopatías de significado incierto, los mielomas quiescentes y el mieloma activo. El grupo español puso mucha atención en centrarse en esos mielomas quiescentes, que es el estadio que diríamos intermedio. Y dentro del mieloma quiescente, el mieloma smoldering, que también lo llamamos a veces, dentro de esos mielomas quiescentes hay 3 estadios: quiescentes de bajo riesgo,
de riesgo intermedio y de alto riesgo. Luego hicimos también ultra alto riesgo. A nosotros los que nos preocupan son los de alto riesgo. ¿Por qué? Porque un mieloma quiescente de bajo riesgo, su riesgo de pasar a mieloma activo es poquito. A lo mejor es del 1 o 2% al año. Quiere decir que una persona de 60 años, al cabo de 20 años, cuando tenga 80, sus posibilidades de haberse transformado son menos del 20%. 80% de seguir con su mieloma, con su calmapatía de significado incierto sin problema, o con un mieloma quiescente de bajo riesgo, que probablemente les vamos a llamar lo mismo a partir de dentro de año. Es diferente la situación con un mieloma quiescente de alto riesgo, porque un quiescente de alto riesgo es aquel que tiene un 50% de posibilidades de transformarse activo en 2 años. Si yo tengo si tengo una hiperplasia de próstata y alguien es capaz de decirme, tú tienes un 50% de riesgo de pasar en 2 años a un aneo de próstata, pues dices, oye, pues mira a ver si puedes hacer algo, ¿no? Y esto es lo que el grupo español en su momento se planteó: identificar los pacientes de alto riesgo o de ultra alto riesgo, y el grupo español hizo el primer ensayo de tratamiento precoz en esa situación, intervención precoz en esa situación. Hasta ese momento nunca se había hecho. Se habían hecho, pero con otra, no separando las dos. Y el resultado fue que con un tratamiento simple con lenalidomida y dexametasona se retrasaba muchísimo el tiempo hasta la progresión de la enfermedad, y además la supervivencia global era mayor. Y eso es lo que ha motivado que en este momento haya ya 50 ensayos clínicos a nivel mundial investigando el tratamiento precoz, o para retrasar que la enfermedad progrese, o por un tratamiento precoz curar la enfermedad. Y estos son todos los que ya, todos ellos con resultados positivos. Cuarto y quinta acción para intentar curar el mieloma, pues ofrecerles a los pacientes lo mejor posible. Hubo una época en la cual, sobre todo el grupo de la Clínica Mayo, proponía que para los pacientes con mieloma no muy agresivos, pues ellos decían una gentle approach, tratarles suavecito. No, el mieloma es malo y hay que darle. Y esto ya lo sabemos. Y en los de muy alto riesgo, quizá lo único que hay que hacer es intentar cuanto antes tener nuevas estrategias que complementen a las actuales, porque si no nos quedaremos cortos en los de alto riesgo. La buena noticia es que siguen viniendo nuevos fármacos, porque estos a los que yo he hecho referencia, bortezomib, carfilzomib, ¿cuál más? Ixazomib, todos ellos ya están, algunos de ustedes los han recibido. Talidomida, lenalidomida, pomalidomida, daratumumab. Bien, pues ahora lo que tenemos es nuevas generaciones de inmunomoduladores. Tenemos un fármaco que se acaba de aprobar en Estados Unidos, pero que tenemos en ensayo clínico, que es un inhibidor de la esportina. La esportina es una molécula que lo que te hace es que te saca genes que son freno para que la célula no crezca de esa manera desorbitada, y te lo saca fuera de la célula. Pues un inhibidor para que los deje dentro. Bueno, y hay datos con este fármaco. O con este fármaco. ¿Por qué tenemos tumores? Nos han explicado antes. Y un tumor se desarrolla porque las células... ¿Por qué crece la población en el mundo? ¿O porque nos multiplicamos mucho? ¿O porque no nos morimos? ¿No? Por eso está creciendo la población. ¿Y por qué no se mueren? Porque hay una inhibición de la muerte celular. Entonces, las células tumorales nosotros queremos que se mueran. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de quitarles el freno para que puedan morirse esas células tumorales. Pues hay un fármaco para unos pacientes que tienen una alteración citogenética que ha hecho referencia antes la doctora Carasano. Y este fármaco está ya accesible en uso compasivo y va a estar accesible muy pronto también en el mercado para esos pacientes. Pero yo, a lo último que quiero referirme es a la inmunoterapia, porque se ha hablado del sistema inmune y quiero referirme a la inmunoterapia. Miren, el cáncer no tendría que existir. No debería de existir el cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos un organismo, un sistema inmunológico que es perfecto para controlar el cáncer. ¿Por qué es perfecto para controlar el cáncer? ¿Cómo ocurre eso? Miren, cuando una célula
envejece. Cuando una célula se transforma, la célula cancerosa se transforma y acaba desarticulándose o acaba muriéndose, libera antígenos, libera productos de la célula tumoral. En el momento que ese producto de la célula tumoral sale a la sangre, en ese momento nuestro sistema inmunológico, nuestras células dendríticas y nuestros van a coger ese antígeno, ese detritus de la célula tumoral y se lo van a enseñar a nuestros linfocitos, a nuestro sistema inmune y a nuestras células matadoras, natural killer. Y estas células van a decir, oye, ¿y esto? ¿Qué es este detritus? ¿Qué es esto? ¿Este antígeno? Esto no es mío, esto no es normal. Esa célula va a empezar a expandirse, va a empezar, esa célula de la defensa, nuestro armamento va a empezar a crecer y va a circular a buscar dónde estaba el tumor, dónde están las células tumorales. A ver, esto que he visto de la sangre, ¿dónde está la célula tumoral? Y va circulando hasta que encuentra el tumor y lo destruye. Nuestro sistema inmune tendría que destruir, y tiene la capacidad para destruir todos los tumores. Simplemente se estimula nuestro sistema linfoide, nuestro sistema inmune, lo reconoce a la célula tumoral y la destruye. Entonces, ¿por qué existe cáncer si no debiera de existir? Existe cáncer porque fallan los mecanismos. Falla que a lo mejor esa presentación de ese detritus, de ese antígeno, no es buena. O el linfocito que tenía que expandirse de nuestra defensa no se expande. O la célula tumoral crea un escudo y cuando le va a llegar el linfocito para destruirla, le pone el escudo y no le deja destruirla. Y entonces el tumor se convierte en un fantasma, que no somos capaces de... Nuestro sistema inmune no lo reconoce al tumor. O sea, los tumores, el problema está en que hemos perdido la capacidad de destruir, de reconocer a esas células tumorales. Y ahora por eso hay tanta investigación en torno a tratar de optimizar nuestro sistema inmunológico. Nos han hablado de los anticuerpos monoclonales, del daratumumab, que ya todos le conocen, pero que sepan que ya está llamando a la puerta otro muy parecido que se llama isatuximab. Pero ahí no acaba la historia, porque estos anticuerpos, Nerea nos ha contado que como actúan es, yo tengo aquí la célula tumoral, y la célula tumoral tiene un marcador, un anticuerpo. Y el anticuerpo, tú le pones el anticuerpo, reconoce al antígeno de la célula tumoral, activa nuestro sistema de complemento y la destruye. Bien, estos son anticuerpos que se llaman desnudos, que solo es el anticuerpo. Pero ahora hay anticuerpos conjugados con una toxina. Aquí tenemos un anticuerpo que reconoce a la célula tumoral y lleva una toxina, o sea, lleva como un quimioterápico dentro. Entonces, reconoce a la célula tumoral y le mete el quimioterápico. Y en un 40% de pacientes refractarios a daratumumab funciona. Pero hay otra historia mucho más bonita, que he dicho yo que para destruir a la célula tumoral necesitaba nuestros linfocitos, ¿verdad? Nuestros linfocitos que se activaron. Pero hay veces que ponía el freno a la célula tumoral. Entonces antes ya disponemos de anticuerpos que se llaman biespecíficos, que son anticuerpos que por un lado van a reconocer a la célula tumoral y por otro lado van a reconocer al linfocito. Y van a coger al linfocito y lo van a acercar a la célula tumoral para que lo destruyan. Estos son los anticuerpos biespecíficos. El primero que se desarrolló fue de un laboratorio de Angel y tiene un problema, y es que la forma de ponerlo era muy incómoda y muy tóxico, y se acaba de presentar en el Congreso Americano la semana pasada un anticuerpo en el cual nosotros, el doctor Bruno Paga, trabajó en el desarrollo de ese anticuerpo hace 2 años y ya tenemos el primer ensayo en el cual nosotros hemos participado. Ese ensayo son, con la dosis máxima que se ha alcanzado, un 80% de respuestas en pacientes pentarefractarios, incluidos refractarios a bortezomib. Pensamos que puede ser un auténtico cambio para esas situaciones de los pacientes. Y, por último, ya lo más apasionante es también explotar nuestro sistema inmune explotando nuestros linfocitos. Y han oído hablar seguro de los CAR-Ts, ¿no? Los CAR-Ts y también los linfocitos modificados genéticamente con TCR, que son la que llaman los CAR-Ts, pero es otra forma de modificarlos. ¿En qué consiste? Consiste en coger al enfermo y le sacamos los linfocitos. Esos linfocitos que tienen que matar al tumor, teóricamente, pero que, por desgracia, no matan al tumor porque el tumor
ha creado defensas suficientes y además no le engañan a esos linfocitos. Y entonces a esos linfocitos les modificamos, les sacamos al paciente y en el laboratorio se les modifica genéticamente y se les mete, por un lado, una molécula para que reconozca el antígeno y luego dos estimuladores, como dos bombas dentro del linfocito. Y esas dos bombas dentro se le meten de nuevo al linfocito. Y ese linfocito después se expanden, se hacen que crezcan mucho, se expanden y se les vuelven a poner al paciente. Esto, que para algunos fue en algún momento la ciencia ficción, la bala mágica, etc., esto es una realidad. Hay cantidad ya de ensayos clínicos en pacientes con mieloma, con unas respuestas espectaculares. Pacientes que no tendrían ninguna opción. De nuevo, 80-90% de respuestas. ¿Cuál es el problema? Que no están siendo lo suficientemente duraderas. ¿Por qué? Porque probablemente se pierde la capacidad de seguir atacando. Pero ya se están diseñando varias acciones. Nosotros que hemos hecho un ensayo clínico con 20 y tantos pacientes con CAR-Ts, ahora vamos a empezar con otro tipo de CAR-T, con otro halogénico. ¿Para qué? Para tratar de o tratarles más frecuentemente a los pacientes, porque probablemente estamos llegando muy tarde, o tratarle con un doble ataque a la célula. Es decir, en definitiva, yo lo que les he tratado de contar en estos 15 minutos era, bueno, pues cómo el conjunto de todo el progreso del conocimiento de la biología de los tumores, del sistema inmune, junto al descubrimiento de fármacos con un mecanismo de acción muy singular, creo que es el camino para individualizar el tratamiento y sobre todo para lograr el sueño de cualquier médico, que curar enfermos, ¿no? A veces tenemos que conformarnos con prolongar la vida, pero nuestra meta, nuestro esfuerzo final tiene que venir aquí, ¿no? Y nada más.